en este par craneal. Y en este sentido, también hay que analizar el hecho de forma unilateral y posteriormente hacer la descripción si corresponde a la parte derecha o izquierda en relación a los hallazgos propios. Dentro del primer par craneal, nosotros debemos entender que hay tres preguntas principales que debemos analizar o bueno, debemos realizar a los pacientes. La primera es si huele o no. Es una forma peculiar de colocarlo o de preguntarlo, pero la forma correcta sería si aprecia o no el aroma correspondiente o el aroma que está siendo, por el cual está siendo estimulado. La segunda pregunta en relación a este par craneal es el hecho de preguntar si es que es agradable o desagradable. Y por último, es identificar qué aroma percibe el paciente que está siendo estimulado. Estas son las tres principales preguntas y en base a estas tres preguntas nosotros podemos describir las distintas alteraciones semiológicas, como ser, por ejemplo, la anosmia, la alteración como las disosmias en todo caso, y dentro de estas las distintas que se van presentando ante distintos estímulos. ¿Por qué es importante hacer la pregunta de que si este es un olor agradable o desagradable? Principalmente por el hecho de las alteraciones en la percepción de lo que conlleva el análisis del estímulo administrado. No es muy complicado. Lo que sí debemos recordar en relación a la técnica propia es el hecho de tener una distancia de aproximadamente 2 a 3 centímetros de cada fosa nasal y principalmente tener los ojos completamente cerrados. Lo único que nosotros debemos considerar es completar estas tres principales preguntas para poder ver lo que conlleva a eh, el análisis de este par craneal. El segundo par craneal es el nervio óptico, bueno, el par craneal óptico en el cual nosotros debemos contar con cuatro principales aspectos a evaluar. La primera corresponde a la campimetría por confrontación, la segunda es la evaluación de agudeza visual, la tercera, la visión de colores y la última corresponde al examen de fondo de ojo. Pero, sin embargo, nosotros debemos considerar aspectos importantes en este par craneal, principalmente debido a la distribución anatómica de lo que lleva a hacer todo el trayecto, su decusación, no del total de las fibras, sino de una porción de las fibras a nivel del quiasma óptico y la recepción correspondiente que existe a nivel de la corteza occipital. ¿Por qué es importante recordar y entender toda esta distribución, la decusación correspondiente y el número de fibras que se decusan? Debido a que las alteraciones dependerán exclusivamente del nivel de la lesión que nosotros vayamos a encontrar, ya que las manifestaciones clínicas en la evaluación de la cintilla óptica antes de su decusación tendrán un nombre. Otro nombre tendrán las que corresponden a nivel del quiasma óptico y posterior a la decusación del quiasma óptico tendrán otro tipo de manifestaciones clínicas. En ese entendido, es muy importante reconocer y recordar todo lo que corresponde al trayecto como tal de todo lo que corresponde al sistema óptico. Ya analizando directamente los cuatro parámetros de evaluación, nosotros tenemos esta primera imagen que corresponde a la campimetría por confrontación. Esta campimetría por confrontación debe realizarse de preferencia tanto el explorador como el paciente a la misma altura, con una distancia entre 50 centímetros, 50 a 60 centímetros se recomienda y lo que nosotros solicitamos o debemos analizar es el campo visual del paciente. Como se ve en la imagen, nosotros debemos hacer el análisis correspondiente en relación a cada ojo a ser evaluado.
No debemos olvidar que el estímulo administrado puede ser a través solamente de un dedo o, por ejemplo, la linterna o un elemento en el cual vamos a ir acercando desde la parte lateral hacia el centro, viendo y confrontando todo lo que corresponde el análisis propio del campo visual. Sin embargo, nosotros debemos recordar que el campo visual tiene una forma completamente circular y en ese entendido debemos evaluar distintos ejes para poder encontrar si es que existe algún tipo de alteración. Y en esta relación, en esta evaluación de campimetría, lo principal es que el ojo a ser explorado, ya sea derecho o izquierdo, debe estar localizado o debe estar fijado en un punto central. Y en ese entendido, lo que se le pediría al paciente es que mire, por ejemplo, la nariz del explorador, así pudiendo fijar la mirada y analizar de forma íntegra todo lo que corresponde el campo visual de cada ojo. El segundo aspecto que nosotros debemos evaluar es el de la agudeza visual. Dentro de lo que corresponde a la agudeza visual, nosotros tenemos distintos elementos, elementos que podemos utilizar a una visión para evaluar la agudeza visual, por ejemplo, la cartilla de Snellen, que es esta cartilla que normalmente se debe colocar alrededor de unos 6 metros de distancia del paciente explorado. Y lo que nosotros debemos hacer es ir preguntando letra por letra para poder ver hasta qué punto, según la categorización que existe, poder identificar cuál es la agudeza visual del paciente. Como ustedes ven en la cartilla de Snellen existen dos divisiones principales, una que es la división entre lo que normalmente podríamos observar y lo que sería ideal, y por debajo tenemos algunas todavía líneas que podamos seguir evaluando. Sin embargo, la agudeza visual ideal se categoriza como 20/20, aquella persona que puede llegar a leer todo lo que corresponde a lo que está por encima de la línea roja. Claro, hay que entender que estas cartillas de Snellen son para todas aquellas personas que tienen cierto grado de estudio. ¿En qué sentido? Debido a que, por ejemplo, si es que una persona es analfabeta o si es que es un niño el cual está siendo evaluado en relación a su agudeza visual, si el niño no sabe lo que corresponde a las letras del alfabeto, es muy difícil poder utilizar esta cartilla. Y en ese sentido, pues existen las variaciones propias en las cuales, por ejemplo, se pueden utilizar, o bueno, se pueden identificar imágenes, formas geométricas, y para algunas personas que en realidad, como bien se dijo, no tienen un grado de educación que les pueda o que les permita reconocer las letras, se le pide que identifique las imágenes correspondientes, mostrándoles estas variaciones. Para lo que corresponde la visión de colores, nosotros utilizamos lo que aquí estamos mostrando, que son las cartillas de Ishihara. Las cartillas de Ishihara son cartillas que tienen distintos colores y dentro de esos colores se tiene que evidenciar unos números, que es lo que nosotros pedimos que se identifique por parte del paciente. Y en ese sentido, lo que nosotros debemos preguntar en relación a la visión de colores es, uno, si identifica el número; dos, qué número es; tres, de qué color se encuentra el número; y número cuatro, de qué color es el fondo. Y en ese sentido, con estas cuatro preguntas, nosotros logramos ver si es que el paciente, uno, logra identificar los números; dos, si es que existe algún tipo de alteración en lo que corresponde a visión de los colores, logrando ver si es que existe discromatopsias o en todo caso, por ejemplo, el daltonismo como tal. El último examen del segundo par craneal corresponde a el examen de fondo de ojo. Este examen de fondo de ojo, nosotros debemos entender que es un examen que requiere mucha técnica, requiere mucha, pero mucha práctica además, debido a que lo que normalmente se utiliza en estos casos es el oftalmoscopio.
El oftalmoscopio es un pequeño instrumento que nos permite realizar el examen de fondo de ojo. Y como segunda instancia se utilizan las lámparas de hendidura. Estas ya con mayor tecnología, con mayor posibilidad inclusive de fijación, a lo que corresponde la cabeza del paciente, nos permite realizar un análisis de mayor profundidad del examen de fondo de ojo. Y en ese sentido, el examen de fondo de ojo es algo que se tiene que practicar de forma íntegra durante todo lo que corresponde las prácticas de semiología. Dentro de su utilidad y práctica clínica, sí es algo que normalmente se debe considerar de forma íntegra en el hecho de que lamentablemente tiene varios aspectos a ser considerados. Nosotros tenemos que ver la mácula, la papila, la presencia de los vasos sanguíneos, los cruces arteriovenosos, y para realizar la descripción propia de todo lo que corresponde estos aspectos a describir en, en el examen de fondo de ojo, normalmente demora mucho en relación a su práctica. En ese sentido, pues es un examen que se debe practicar de forma íntegra. Hablando de lo que corresponde los siguientes pares craneales, hay que entender que dadas las características y la interrelación que existe entre los pares 3, 4 y 6, estos deben ser evaluados de forma conjunta y tienen distintos tipos de componentes. Bajo ese sentido, vamos a precisar dos de los principales. El primero, que va a corresponder a la evaluación de la pupila. En esta primera parte, en la primera imagen, nosotros vemos la distribución normal de la pupila, lo que nosotros conocemos como anisocoria, que es la diferencia de tamaño que existe entre ambas pupilas, ya sea predominio de una o de dos, perdón, de una de ellas en lo que corresponde a tamaño. También podemos analizar lo que corresponde a lo que es miosis, que es la contracción pupilar, en tercer grado nosotros evaluamos lo que es midriasis. En la evaluación de la pupila, nosotros debemos analizar lo que corresponde a los distintos reflejos que existe a nivel pupilar. Existe un sinfín de reflejos. Vamos a describir los principales, es que el reflejo fotomotor, por ejemplo, y después del reflejo fotomotor está el reflejo de acomodación. Sin embargo, no debemos olvidar el hecho de que existen mayores reflejos. Algunos de estos, por ejemplo, descritos en los libros de semiología neurológica. Y en ese sentido, ya estos forman parte de la evaluación con mayor profundidad en un examen neurológico básico. Ya hablando de lo que corresponde a la parte motora, nosotros debemos entender que lo que necesitamos evaluar en la parte motora es los movimientos oculares normales que debe tener el paciente. Inicialmente se pide la evaluación de forma unilateral, o sea, tratando de ver lo que corresponde al ojo derecho y posteriormente al ojo izquierdo. Y en una segunda instancia se hace la evaluación de forma conjunta. Como ven en la imagen, lo que se intenta hacer en relación a este tipo de evaluación de la parte motora es pedir al paciente que mueva los ojos en una forma de H. Y esta forma de H que es utilizada para evaluar los movimientos propios del ojo nos permite ver la integridad de la parte motora de estos tres pares craneales. Claro, es bastante extenso describir todo lo que corresponden a las alteraciones y en ese sentido, pues vamos a poner mayor énfasis en lo que corresponde, en este caso, la evaluación misma del par craneal. Hablemos del trigémino. El trigémino tiene tres ramas principales dentro de su inervación. Tiene una rama que corresponde a la parte oftálmica, una rama maxilar
y una que corresponde a la zona mandibular. En ese entendido, debemos comprender que el nervio trigémino tiene dos partes en su evaluación neurológica propia, una que corresponde a la parte motora y la otra que corresponde a la parte sensitiva. En la parte motora, hablando de forma pura del nervio trigémino, nosotros debemos evaluar todo lo que corresponde a la apertura y cierre de la cavidad oral, siempre condicionando, bueno, siempre acompañado en este caso de lo que corresponde la palpación de los músculos maceteros. Y en relación a la parte de evaluación de la parte motora, nosotros debemos comprender que en sus alteraciones puede haber lateralización en relación a la apertura por alteración propia del nervio trigémino. Claro, sin dejar de lado el análisis de que puede existir algún tipo de compromiso osteoarticular, por ejemplo, una dislocación temporal de lo que corresponde la articulación temporomandibular, también puede ocasionar esta lateralización. Ya en la evaluación de la parte sensitiva, nosotros debemos analizar la parte de sensibilidad superficial táctil, estímulo doloroso y la parte termoalgésica en relación al nervio trigémino en sus tres ramas. En la parte sensitiva, nosotros debemos comprender que la evaluación tiene que ser realizada de forma bilateral, tanto derecha como izquierda, siendo esta evaluación de forma comparativa. Y para la evaluación de la parte de sensibilidad, nosotros debemos tener en cuenta que se deben utilizar elementos inocuos para no causar lesiones, en este caso principalmente en la parte de sensibilidad dolorosa. Y en ese sentido, pues no debemos dejar de lado el hecho de una evaluación completa. Veamos lo que corresponde a la evaluación del nervio facial. El nervio facial tiene tres funciones principales: la parte motora, la parte sensitiva o sensorial y la parte vegetativa. En la parte de la evaluación motora, nosotros vamos a pedir al paciente en relación a los distintos tercios de la cara que pueda realizar la apertura forzada de los ojos, elevar el entrecejo, con la única finalidad de poder ver la movilidad correcta de ambas semicaras. Nosotros podemos pedir al paciente que dentro de las acciones, por ejemplo, para el tercio superior, fruncir el entrecejo o elevar las cejas, nos va a permitir ver las líneas de expresión simétricas en caso de que no haya algún grado de parálisis facial. En el tercio medio, nosotros podemos pedir, por ejemplo, al paciente que cierre los ojos con fuerza, pudiendo también evidenciar cierto grado de parálisis en caso de que existiera. Y en el tercio inferior, pues nosotros pedimos al paciente que nos muestre los dientes o hinche las mejillas, o en algún caso, por ejemplo, nosotros le pedimos que pueda silbar para poder hacer el análisis correcto de la parte motora. En caso de que esté íntegro, sabemos muy bien que esto va a ser tranquilamente realizado por parte del paciente. Y en lo que corresponde a la exploración sensorial, nosotros debemos hacer el análisis de los dos tercios anteriores de la lengua en relación a los cuatro o cinco sabores principales: dulce, salado, ácido y amargo. Pero en la evaluación propia de esta parte sensorial, nosotros debemos comprender que el paciente debe sacar la lengua y debe mantenerla fuera de la cavidad oral hasta que nosotros podamos pedirle que identifique el sabor que nosotros estamos administrando. Y en ese sentido, es una prueba que tiene varias fases. La primera, en la cual se pide al paciente que abra la boca y saque la lengua. El paciente tiene que cerrar los ojos y la única forma que tiene para poder comunicar los hallazgos o los estímulos o la presencia de los estímulos es solamente moviendo la cabeza, y no así hablando, porque en el proceso de hablar lo que va a ocurrir es que la lengua va a entrar dentro de la cavidad oral y la prueba va a ser no útil o no va a servir.
Y entre cada estímulo y estímulo, pues lo que nosotros debemos realizar es un enjuague de la cavidad oral con agua en este caso, para que podamos pasar a un segundo estímulo. Los estímulos a ser presentados tienen que ser estímulos líquidos, estos a través de un hisopo administrados en las distintas zonas de los dos tercios anteriores de la lengua. Para la parte vegetativa, nosotros debemos entender que podemos hacer la cuantificación de lo que conlleva la parte de la cantidad de lágrimas o la cantidad de saliva a ser cuantificadas a través de papeles filtro, como por ejemplo en el test de Schremer, que nos permite realizar la cuantificación de las lágrimas. Y en este caso hay un tiempo propio que se tiene que esperar y se tiene que hacer, como se ve en la imagen, la medición en milímetros de la cantidad de lágrimas. En la parte de la exploración del octavo par craneal tenemos dos ramas. Hay que evaluar la rama coclear y también la rama vestibular. Dentro de la rama coclear nosotros tenemos dos pruebas principales, el test de Weber y el test de Ring. El test de Weber, en la cual utilizamos en un diapasón colocado a nivel del vértex, en la cual nosotros podemos ver si es que existe lateralización de la percepción del sonido. En cambio, en el test de Ring nos permite la evaluación tanto de la parte ósea como perdón, como la parte de la conducción ósea como la de la conducción aérea. Y en ese sentido, son dos pruebas completamente utilizadas para evaluar la rama coclear. También existe la prueba de Swabash, que está descrita en el libro de Argente y en los libros de evaluación neurológica, la cual nos permite evaluar también solamente lo que corresponde a la vía aérea. En lo que corresponde a la parte vestibular, nosotros tenemos el test de Romer como una prueba de evaluación de la parte coclear, pero no solamente esa es la única prueba a ser utilizada, sino también tenemos la prueba, debemos hacer caminar al paciente con los ojos cerrados o inclusive las pruebas como por ejemplo las pruebas índice que se deben realizar con los pacientes para evaluar lo que corresponde la función vestibular. Hay que saber diferenciar todo lo que corresponde alteración en relación a la parte coclear o la parte del equilibrio de lo que corresponde coordinación, ya que esta parte de coordinación es solamente evaluación de la parte del cerebelo. Ya hablando de lo que corresponde la parte del noveno y décimo par craneal, tenemos de la misma forma que los pares craneales 3, 4, 6, la evaluación de forma conjunta, debido a que tanto el nervio vago tiene afectación, o bueno, la evaluación se realiza en relación a paladar blando, a lo que corresponde la faringe y lo que corresponde la parte de la articulación de la palabra, en el sentido también de la evaluación de la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua. Y en ese sentido debemos recordar este tipo de alteraciones en relación a estos pares craneales. Ya hablando del décimo, perdón, décimo primer par craneal, nosotros debemos evaluar en relación a este que existe en su parte motora lo que corresponde la rotación de la cabeza o lateralización de la cabeza, la elevación de los hombros y en el sentido de evolución de la parte motora no debemos olvidar la parte de los movimientos combinados, por ejemplo, en el movimiento de abducción de lo que corresponde los brazos, también tenemos participación del trapecio y en ese sentido también debería ser un movimiento a ser evaluado en este par craneal. Esto no solamente tiene que ser evaluado a nivel de movimientos pasivos, sino también en el de movimientos activos. Y por último, tenemos a el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, principalmente nosotros hacemos la evaluación de la parte de movilidad a través de la palpación de la lengua y realizando los movimientos activos y pasivos. Y dentro de sus principales patologías, como se ve en la tercera imagen, es la alteración en la
movilización de la lengua como tal. Se debe evaluar la fuerza muscular y la forma correcta de evaluar la fuerza muscular está en relación al empuje que tiene que realizar a través de las mejillas contra una resistencia realizada con las manos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, al no haber